Y continuamos desde acá, desde el interior del Palacio Federal Legislativo, sede legislativa, de debate, la construcción y el fortalecimiento de nuestro país con la Asamblea Nacional Constituyente, aparte de ser la instauradora de la paz de los venezolanos y venezolanas, también es la garantía del progreso, de la estabilidad económica, de la estabilidad política de la nación. Primera propuesta y promesa realizada el año pasado, 1 de mayo, realizada por el presidente Nicolás Maduro ante la Marcha de los Trabajadores, llamó al Poder Constituyente a que instalara la paz, a que instalara con más de 545 constituyentes el progreso del país, ante una derecha con acciones terroristas, con paramilitares y todo ese tipo de cosas que hemos venido hablando el día de hoy con nuestros hermanos colombianos, colombo-suizos y colombo-venezolanos, para avanzar, ¿no? Para avanzar. Yo creo que solamente el pueblo salva al pueblo y gracias a Dios, vamos a decirlo así, a los que creemos en Dios, nosotros tenemos en Venezuela un presidente que le apuesta a la pacificación, al diálogo. A pesar de ganar por un margen del 67% de participación, él llama a sus contendores, él llama incluso a los que hicieron acciones terroristas el año pasado a dialogar, a sentarse, llama a los medios de comunicación, llama a la banca, para fortalecerse, obviamente, políticamente. Porque nosotros creemos, las fuerzas revolucionarias, que con un gobierno en paz, con una estabilidad pacífica, ahí nosotros podemos progresar en lo económico, en lo político y obviamente blindarnos ante ataques internacionales. Carlos. Fíjate, trayendo el ejemplo de Colombia, Colombia tiene un proceso de negociación con las FARC que llega a un acuerdo y que el Estado lo ha venido incumpliendo de forma sistemática. Tiene una mesa de negociación con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que no ha avanzado mucho y honestamente creo que no avance mucho. Tiene espacio de negociación con movimientos sociales, por ejemplo, la Cumbia Agraria Campesina Étnico Popular, un espacio de negociación directo con el gobierno que también ha incumplido sistemáticamente. Entonces, cuando hablamos en Colombia del posconflicto, que lo plantea mucho la derecha, de forma clara nos damos cuenta que las causas estructurales que han provocado la guerra, pero también las causas actuales que siguen generando una guerra en lo real, siguen estando. Entonces, ese tema del posconflicto no lo entendemos porque nos siguen matando gente, nos siguen desplazando, nos siguen imposibilitando la participación como pueblo. Lo traigo a Venezuela. Una de las causas, eso lo decía uno de los comandantes de las FARC, si no estoy mal, Timochenko, puede equivocarme, decía, más que la pobreza, la exclusión, la discriminación, la causa estructural principal de la guerra en Colombia ha sido el no poder participar por la vía abierta. Eso es algo que en Venezuela uno sigue valorando de una forma impresionante. Y hemos aprendido también en ese proceso en Colombia que no podemos negociar, no podemos construir ese otro país que soñamos solamente con la gente que piensa igual que uno. Necesitamos construir, con la gente que está en la casa. Y en la casa hay gente que no piensa como uno, gente que le apuesta a otras cosas, gente que es de derecha, gente que tiene otra cantidad de religiones, de pensamientos, de tendencias políticas, pero es fundamental que no perdamos la posibilidad de entendernos, de dialogar. Cuando en momentos fuertes de la guarimba, además que se sembró un odio terrible, uno escuchaba cuentos de gente que decía, pero yo crecí con esta vecina y esta vecina vino a tirarme piedra, a cacerolarme. O sea, cuando perdemos esa posibilidad de reconocernos como hermanos, como hermanas y de poder construir a partir del diálogo escenarios para superar nuestros conflictos, realmente ahí la posibilidad de paz se pierde. Yo creo que el llamado del presidente, para mucha gente que somos así súper radicales y revolucionarios, decimos, está pactando con la derecha, puede ser parte de cosas que no nos gustan como proyecto político, pero salvar la posibilidad de siempre dialogar y construir un escenario de participación es fundamental. Tenemos experiencias como el acuerdo de paz en Guatemala, 20 años después, y ese pueblo lo han masacrado, lo siguen golpeando, lo siguen asesinando. Es decir, el triunfo de la paz, y eso lo traigo también recordando nuestra situación en Colombia, no lo determina la firma de algo, no. Venezuela ha firmado con la oposición quién sabe cuántas firmas. La paz es un proceso que se construye en el accionar concreto y en eso yo creo que el llamado del presidente Maduro es sin duda alguna el correcto, porque perder esos espacios de diálogo, de encuentro, de reconocimiento del otro es sacrificarnos a la guerra, sin duda alguna. No, este proceso de estabilidad pacífica es una cuestión de constancia y perseverancia, ¿no? El llamado a diálogo, el llamado a pacificación de nuestro presidente Nicolás Maduro se ha realizado más de 400 veces, ¿no? A sentarse, se lo ha recibido en el Palacio de Miraflores. Una pregunta, David.
aunque has estado estos días acá en Venezuela, fuiste observador en el proceso electoral, bueno, has dictado ciertos conversatorios. ¿Cuál es tu percepción acá en Venezuela como veedor, como defensor de los derechos humanos? Acá en Venezuela el gobierno revolucionario está violando los derechos humanos. Mira, te voy a decir algo, una anécdota que me pasó justamente el día que yo venía para Venezuela, que después de 11 años no venía a América Latina, ¿no? Yo me subí en un taxi en Ginebra desde mi casa hasta el aeropuerto y le digo al chofer, venga, hágame un favor y me lleva a Caracas. Tipo, pues se rió también y en el transcurso del trayecto me dice, ¿usted va a ir a Venezuela? Yo le digo, sí, voy a ir a Venezuela. Pero usted no se da cuenta que en Venezuela, ¿usted no ve las noticias? En Venezuela matan, torturan, hay corredores humanitarios, la gente está muriendo de hambre, Nicolás Maduro es un dictador, si usted va y habla francés o habla otro idioma, usted lo van a matar o le van a decir una cantidad de cosas. Bueno, yo dije, justamente, a eso es que voy justamente a conocer una realidad, porque yo quiero ir a ver más allá de lo que me muestran los medios. Entonces el chofer él decía, no, es que usted tiene que darse cuenta que aquí los medios los controla el Estado suizo. Sí, pero ¿quién es el Estado suizo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que llego aquí y evidentemente me voy, por ejemplo, para el Estado Vargas, en la misión vivienda de Hugo Chávez, y yo me doy cuenta que votan pacíficamente, la gente incluso no tiene que hacer esas colas para votar, sino que tienen hasta sillas que cuando yo llegué la primera vez y yo pensé que era una delegación del gobierno. Y entonces me dijeron, que no, es que es la gente que va a votar. Por lo cual no puede considerar que el pacto de los derechos civiles y políticos está siendo totalmente respetado por Venezuela. El hecho de que la gente pudo movilizarse, de que incluso la gente salía en motos, con música y todo, a celebrar, a X, a Y, que hubo mucha gente que dijo, no, es que hubo una cantidad de abstención. Bueno, que entonces vayan y revisen Macron por cuánto porcentaje ganó, que vayan y revisen Macri por cuánto ganó, que vayan y revisen por cuánto Donald Trump y Juan Manuel Santos ganaron una presidencia y van a ver que el porcentaje es mucho más bajo que el de Nicolás Maduro. Claro, entonces tú vienes aquí, bueno, me vine aquí como observador electoral, vi una democracia excesiva, ¿no? O sea, yo que vengo de un país donde nosotros todavía existe el voto directo, donde tú vas a escoger un alcalde y te dicen levante la mano el que quiera y la gente levanta la mano y el otro también y entonces lo eligen. Yo veo que aquí hay ese mismo sistema, pero es un sistema que es extremadamente controlado y que garantiza al pueblo ir y verificar por quién votó. Que de pronto el pueblo no conozca muy bien los mecanismos de qué es lo que le va a dar la certeza así. Y creo que hay un trabajo que hacer aquí desde el medio comunicacional, claro, de informarle al pueblo. Pero que los medios los hay, para garantizar los hay. Ahora me voy yo para el Ávila y el pueblito que queda aquí al lado, a Garipán. Y en Garipán me encuentro con dos niños que lógicamente entre los 8 y los 10 años me dicen, no, es que yo quiero mucho a mi país y yo de aquí no me voy así mi país esté mal y tengo esperanzas de que este país salga adelante. Y yo fui acompañado con una cantidad de muchachos porque mi interés es ese, de ir a sentarme con la gente, de ir a hablar. Tuve la oportunidad de sentarme incluso con indigentes aquí y decirles, venga, vamos a tomar una empanada y un jugo de guanábana y explíqueme qué piensa usted del país. Y evidentemente me lo pudo comentar de una manera libre, de que tenía ciertas críticas, sí, pero era muy consciente de que la solución no estaba radicada en personas que habían estado en gobiernos anteriores al presidente Chávez, claro, porque habían sido reprimidos. Y en ese caso, derechos humanos en Venezuela, violación lo que uno quiera, y uno puede analizar los anales de Naciones Unidas, claro, y los informes de evaluación periódica universal de Venezuela ante Naciones Unidas y verá que la violación masiva de derechos humanos era mucho más importante que la que hay ahora. Entonces, lógicamente hay gente que tiene diversas concepciones de qué son los derechos humanos. Y si vamos a hablar de los derechos humanos desde el punto de vista liberal, pues todo el mundo hablaba de paz. Cuando George Bush se fue a hacer su guerra a Afganistán, dijo que era en nombre de la paz y nos pudimos dar cuenta de lo que es hoy Afganistán, de lo que era Libia. Libia no era lo que llamaban la Suiza del África y hoy que se volvió Libia, ¿no? Entonces, he podido presenciar en este país incluso la posibilidad de venir a este canal, de hablar y que muy probablemente en este país no me estén apuntando con una pistola como podrían hacerlo en Colombia, porque tanto tú como yo, como cualquiera que hable en contra de las políticas nacionales que se han implantado en Colombia, desafortunadamente es un apunte a la muerte. Entonces, se ha vivido cosas muy bonitas aquí, he tenido incluso mucho más ganas de poderme quedar acá y bueno, ojalá pueda venir de nuevo
y seguir viendo y presenciando todo este tipo de democracia, de cariño y de aprecio que se le tiene a este país, porque han hecho cosas muy grandes, cosas ejemplares, que incluso pudimos presenciar cuando el presidente Chávez fue a Colombia y fue a Santa Marta, la gente se botó a la calle y quiso, ¿no? Y anheló, y sueña, y sigue soñando con una democracia tan similar y parecida a la venezolana. Carlos, un mensaje para el venezolano o la venezolana de a pie, sí, desde el corazón de patriota, ¿no? Que nos une ese mismo sentimiento bolivariano. Hace un rato hablábamos de la importancia que es, bueno, sentarse a generar el diálogo con las diferencias y asimismo la responsabilidad de que este proceso, y hablo de este proceso no centrado en un país, sino este proceso gran nacional, nuestro americano, bolivariano, mundial, popular, pueda avanzar, está en las manos del pueblo organizado que sigue empujando las transformaciones y la radicalidad. El sueño de Chávez, el sueño de Bolívar, el sueño de tantos otros y otras, solo pasa en la medida en que como pueblo podamos construir esa identidad. Y esa identidad no la hacemos solamente con los libros o solamente con un documental, hace falta encontrarnos, hace falta vivirnos como pueblos. Mientras históricamente nos han sembrado la xenofobia para dividirnos, la homofobia para dividirnos, el pensamiento de competencia, nos han sembrado aquí un nivel de maltrato tan grande que en este momento yo para sobrevivir yo friego al que sea, friego a mi vecino, le revendo a mi vecino. Necesitamos recuperar la capacidad de ser pueblo, de ser hermanos, de ser hermanas, y ahí evidentemente encontramos la clave, no solamente de resistir, sino de dar saltos importantes en esa construcción comunera, socialista, de la patria nueva. David, sí, un mensaje de 30 segundos para el venezolano o venezolana. Listo, pero 30 minutos chavistas o... No, mira, hay algo muy importante que hay aquí. A mí me gusta mucho invocar a nuestro general Antonio Nariño, ¿no? Que era muy amigo de Simón Bolívar, primer vicepresidente de la Gran Colombia, que dice que preferiría morir antes de entregarle la patria a los ingleses saliendo del yugo español. Tenemos que tener en cuenta de que hoy por hoy esta frase se vuelve a ser concreta. Nosotros no podemos salir liberarnos de unas cadenas que siempre nos han oprimido a nosotros latinoamericanos para poder entregarnos a otras cadenas que son mucho más que son peores y que nos oprimen. Que evidentemente hay una dificultad aquí, sí, pero hay una dificultad que se asume desde el punto de vista de una conciencia de clase, y lo que nosotros estamos diciendo aquí no es simple y llanamente para que se coman el cuento, es solamente y justamente para que vayan, investiguen, evalúen, causen esa chispa, y de que incluso también entiendan de que si ustedes en algún momento, venezolanos, llegan a tomar el camino que ha tomado Colombia para poder seguir su democracia, muy probablemente ya no estaremos contando cuánta gente le dan casas en su misión vivienda, sino que cuánta gente le van a tumbar, a acabar sus ataúdes y sus huecos para que los puedan enterrar. Entonces, que tengamos en cuenta, somos un mismo pueblo, Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, esa gran Colombia, que somos tradicionalmente los mismos porque hasta la jerga la tenemos igual, ¿no? Eso lo tenemos que hacer valorar, como tú lo dices, encontrarnos, valorar lo que nosotros queremos, lo que tenemos para poder seguir construyendo país. Bueno, desde acá de ANTV, junto a esta solidaridad bolivariana, el llamado al venezolano, a la venezolana que nos ve de su casa es a vencer, a vencer, a vencer. Nos vemos en la próxima. Sigan con la transmisión de ANTV, la señal del pueblo constituyente.